la transferencia de energía. Y una de las principales transferencias de energía es a través de el calor, que es una forma de transferencia de energía. El calor no es función de estado. Nada tiene calor. Únicamente hablamos de calor cuando hablamos de transferencia de energía entre dos situaciones, entre dos cuerpos. No vamos a encontrar calor 1, calor 2, nada. Esto es una transferencia de energía. ¿En dónde? Entre entre las tres situaciones más importantes de un sistema termodinámico en el cual encontramos el universo, el entorno y la parte del sistema mismo. Para nosotros, ¿qué será el sistema? La reacción química. Entonces yo tengo la reacción química y esa reacción química ganará calor o trabajo del entorno. Lo mismo, el entorno ganará calor o trabajo del entorno o el sistema produce energía, calor o trabajo hacia el entorno o lo contrario. Pero todo esto ya va a estar enmarcado dentro del universo. Es decir, que para mí el universo no es más que la sumatoria del entorno y el sistema. A nivel de reacción química, yo voy a hablar de que la reacción química para mí es el sistema como tal. Y una reacción química puede ganar energía del entorno o la reacción química puede expulsar la energía hacia el entorno. Entonces estaríamos hablando de Q o menos Q. Hablando de menos Q, aquel que gana que pierde calor. Y Q es aquel que estaría recibiendo el calor. Pierde y gana. Pero nosotros cuando hablamos de el calor pues es una medida de transferencia de energía. Y el calor pues está referenciado bajo una fórmula, masa, por el calor específico, por el delta de la temperatura. ¿Quién sabe qué es el calor específico? ¿Qué es el calor específico? Calor específico es la cantidad de calor que se necesita en un cuerpo por kilogramo para elevar un grado de temperatura a este cuerpo. Entonces, todas las sustancias van a tener un calor específico. Algunas tienen mayor calor específico que otras, ¿no? Eh, dígame, Gianfranco. Una pregunta. O sea, pues entonces el calor no es la temperatura. No, el calor es una forma de transferencia de energía. Lo que pasa es que habitualmente nosotros asociamos el calor con esa variación de temperatura, ¿no? Por Y ejemplo, como, yo tengo un cuerpo A y otro cuerpo B y cada uno de ellos tiene masa, ¿no? Por ser materia. Si yo los pongo en contacto directo, va a haber un choque o una transferencia. Esa transferencia de energía va a estar relacionada con la temperatura. ¿Hacia dónde va a ir digamos, la transferencia de energía? De mayores a menores temperaturas. ¿Será que si yo le pregunto a usted, yo voy a encontrar temperatura 1, temperatura 2 en un sistema? Usted tendría que responder, claro que sí. Todas las sustancias, todas las sustancias van a tener una variación de temperatura, claro que sí. Y esa temperatura se va a trasladar de un sistema a otro a través de la transferencia de calor. Eh, entonces, ¿cuál sería la unidad de medida del calor? Ahí vamos a trabajar nosotros en calorías, en joules. Por eso les pregunté que si ustedes ya habían empezado el programa de termodinámica, termoquímica. Apenas están en introducción, me imagino, ¿no? Bueno, no sé yo, sino que la clase pasada yo no estuve porque estaba solucionando lo del chip del celular. Ah, ya. ¿Qué me dice el resto de los compañeros? Sí, profe, ya estamos en introducción. Ya Ah, casi bueno. estamos terminando la introducción. Pero no han trabajado todavía esto. No, ni tenemos trabajado Ah, prácticamente con eso. no han trabajado, ¿no? No, Ah, bueno, entonces entraríamos a hablar de que dos materiales cuando entran en un contacto físico y tenemos gran variedad de temperaturas, siempre la transferencia de energía en forma de calor va a ir de mayores a menores temperaturas. Es por ende que si de pronto ustedes han escuchado por ahí esa situación de los famosos cuartos con aire acondicionado, que las personas habitualmente cuando un cuarto tiene aire acondicionado,
abren la puerta de repente, inmediatamente, habitualmente, ¿qué es lo que dicen las personas? Que el aire se está saliendo, pero no es eso. Exactamente, se supone que dentro del cuarto tiene que Ah, haber está menor temperatura en relación al exterior. Cuando usted abre la puerta, tiene que suceder de que la transferencia de energía va a ir de mayores a menores temperaturas. Se tendría que estar ingresando esa forma de energía en forma de calor. Es como de pronto cuando yo voy a la cocina y agarro una olla, pero que yo no sé que está caliente. ¿Quién gana calor y quién pierde calor en este caso? ¿Quién estaría Gana ganando? calor su dedito, Dime, Carlos. gana calor su dedito. Exactamente. ¿Y quién estaría perdiendo el calor? El pedazo de la olla que tocó. Exactamente. Entonces ahí ya inmediatamente yo empiezo a realizar la primera mini fórmula que sería Q igual a menos Q. Y ya yo sé que el Q está referenciado como la cantidad de energía que nosotros vamos a encontrar en un material. Algunos le llaman energía interna, cuando empiecen a hablar sobre los diferentes tipos de energía. Energía cinética, energía potencial, energía del sistema, energía de los enlaces, energía de vibración, energía de rotación. Aquí nosotros lo vamos a estar relacionando mucho con calor. Las dos formas de transferencia de energía por medio de las cuales nosotros vamos a estar trabajando en termodinámica son dos. Una de ellas es el calor y la otra es el trabajo. Trabajo conocido como la variación, eh, la variación directa del volumen. Variación directa del volumen por la presión, por el delta de la presión negativa. Ahí lo tenemos. Entonces, cuando ya yo tengo el calor determinado en un material, pues siempre recordamos que un material lo vamos a estar relacionando como un tipo de materia. Y ya yo sé que una de las propiedades generales de la materia es la masa. Y ya yo sé que para elevarle cierto grado de temperatura por kilogramo a ese tipo de material, estaríamos hablando de una propiedad conocida como calor específico. Y si yo sé que yo pongo en contacto directo o cualquier material está en cualquier sitio determinado, siempre vamos a encontrar una función de estado que es conocida con el nombre de la temperatura. Es decir, que vamos a encontrar temperatura inicial y temperatura final en la cual siempre yo voy a encontrar ese tipo de material. Es decir, que si de pronto usted entra a un aire acondicionado y usted saca un material, saca su celular, su material inicialmente tenía una temperatura X, al dejarlo en ese medio, en contacto con el aire acondicionado, la temperatura va a empezar a disminuir de ese material, es decir, que vamos a encontrar temperatura inicial y temperatura final. Eso siempre lo vamos a tener en cuenta con una propiedad como la masa, y la masa es de naturaleza extensiva, por eso el calor depende de la cantidad de materia. Si yo estoy observando esto inmediatamente yo lo desarrollo como algo directamente proporcional. El calor va a ser directamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la variación de la temperatura. Pero como yo sé que siempre va a haber una sustancia que va a ganar y otra que va a perder calor dependiendo del medio donde se encuentre, yo puedo igualar calor ganado igual a calor perdido. Una sustancia pierde calor y otra gana calor. Recuerda, y aquí entraríamos nosotros a una de las primeras leyes de la termodinámica. La energía no se pierde ni se destruye, solo se transforma, o se puede decir que se transfiere de un medio a otro. Por eso, un material gana energía y otro pierde energía. Y nosotros al tener esto, pero tenemos que primero saber qué es el Q. El Q va a ser igual a la masa por el calor específico por el delta de la temperatura. Y ahora bien, si yo igualo estos dos valores, yo tendría que tener aquí masa, hablando de un material. Por ejemplo, si tengo plata, masa de la plata, masa, aquí está, por, aquí escribí plata, pero sería el calor específico. Recuerda, el calor específico es la cantidad de calor necesaria para que esta plata por kilogramo pueda aumentar 1 grado de temperatura su material. La temperatura, que sería el delta de ella, temperatura inicial, temperatura final, pero como es delta, temperatura 2 menos temperatura 1, temperatura final menos temperatura inicial, va a ser igual a menos Q. Aquí tengo este valor.
Es decir, que yo primero tendría que haber hecho esto. Reducirle un poco el tamaño para que me quede ahí. Ahí está. Ahí lo tengo. Masa por la plata, es decir, por el calor específico, por el delta de la temperatura, igual a la masa de la otra sustancia con la cual se puso en contacto, que sería el agua, por el calor específico del agua, por la variación de temperatura que está adquiriendo esto. Si yo veo aquí, el agua está negativa, es decir, que aquí en este preciso momento ha de entenderse de que el agua pues debe estar a un grado de temperatura bastante elevado en relación a la plata. Esta es la que estaría perdiendo temperatura y este estaría ganando ese calor en forma de temperatura. ¿Qué es lo que tengo aquí? Masa por el calor específico, por el delta de la temperatura. Masa del agua por el calor específico del agua, por el delta de la temperatura. Si yo veo esto es una ecuación bastante interesante porque a través de esta ecuación, si yo sé la masa a través de una balanza, sé los deltas de la temperatura por capturar la temperatura con un termómetro o qué sé yo, una sonda. Tengo la masa del agua, sé el calor específico del agua por el valor de la temperatura, yo podría hallar básicamente el calor específico de la plata. Calor específico de la plata que obviamente se encuentra en tablas, que obviamente lo puede encontrar a nivel de la tabla periódica. Entonces, vamos a encontrar que en la termodinámica vamos a encontrar tres partes fundamentales: el sistema, el entorno y el universo. El sistema, para nosotros en química, podría ser la reacción química como tal. Y yo me doy cuenta de que el sistema, pues, está en relación íntima con el entorno, es decir, que el sistema puede ganar calor o perder calor. Pues ahí estaríamos hablando si es positivo o negativo, o ganar trabajo del entorno o el sistema hacer trabajo sobre el entorno. Lo mismo el entorno en relación al universo. Y las dos formas de transferencia de energía serían el calor y el trabajo. Que si ponemos en contacto dos entes materiales, uno ganará y otro perderá energía. Y esa forma o transferencia de energía de calor está definida como la masa por el calor específico por el delta de la temperatura. Entonces, el objetivo del día de hoy tendríamos aquí determinar experimentalmente el calor específico de diferentes materiales, comprobar que el calor específico es independiente de la masa, no importa la cantidad de material, siempre el calor específico va a ser el mismo para cada sustancia, es decir, que yo le podría considerar que es una propiedad de tipo intensivo, muy parecido a la densidad no me importa la cantidad de sustancia que nosotros tenemos presentes. Tenemos unos links de visualización, vamos a observarlo enseguida, a ver qué me dice de esto. Calorimetría. Vamos a ver qué tenemos. Retomando el cuadro conceptual, ya hemos visto la definición, las propiedades térmicas y la cuantificación dentro de la calorimetría, que es mediante la ecuación de calor. Nos queda ahora la experimentación. La calorimetría se experimenta. Bueno, entonces tenemos algo claro. Estos son conceptos que usted va a determinar a nivel de la clase de teoría. Yo sé que las dos formas de transferencia de energía tenemos el trabajo y el calor. Habitualmente el trabajo nosotros en termoquímica poco lo usamos, ¿cierto? Porque es la variación de la presión negativa o presión de expansión por el delta del volumen. Pero sí trabajamos mucho la transferencia de energía en forma de calor, definida el calor como la cantidad de masa por el calor específico. Calor específico, recuerda, determinado como calor necesario para aumentar un grado de temperatura por kilogramo de la sustancia, por la variación de la temperatura, que es el delta. Pero aquí hablamos de un capítulo conocido como calorimetría. ¿Y qué es la calorimetría? Pues es el capítulo trabajado en termodinámica donde nosotros tratamos de medir la cantidad de calor que se puede absorber o se puede expulsar en un sistema. Recordar las partes de las variables termodinámicas, ¿cierto? Las variables termodinámicas para nosotros son aquellas que son técnicamente como funciones de estado: presión, volumen, temperatura, número de moles.
Y las partes de un sistema termodinámico, pues ya yo sé que es el universo, el entorno y el sistema. Entonces nosotros queremos saber cómo podríamos medir esas variaciones de transferencia de energía en forma de calor, pues usamos la calorimetría. La calorimetría que puede ser a presión o a volumen constante, y estaríamos trabajando con los famosos calorímetros, que son unos recipientes adiabáticos donde no hay pérdida de calor. Se sobreentiende que no puede haber pérdida de calor para que se conserve los datos pues ideales y los datos reales pues para poder obtener un ejercicio pues totalmente preciso, ¿no? Entonces vamos a ver qué más me dice este videito. Mediante un calorímetro que se basa fundamentalmente en la ley de equilibrio térmico. Paso a explicarte qué es un calorímetro. El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por una sustancia. El mismo consta de un recipiente con paredes que no intercambian calor con el medio ambiente, paredes adiabáticas. Eso, Teniendo en cuenta que son situaciones ideales, no reales, pues siempre hay un pequeño intercambio de calor. Dentro del mismo tiene una masa conocida de agua, con su calor específico, es agua líquida, a temperatura ambiente. Eso es como si de pronto yo tuviese un recipiente y yo tengo un metal aquí. Lo voy a poner en contacto las dos sustancias. El metal, por ejemplo, hierro, y el agua, que es otra sustancia. Una es sólida y una es líquida. Por eso habitualmente lo primero que vamos a determinar hoy es el calor específico de un sólido. ¿Qué sustancias vamos a poner en contacto? Una que es el hierro y una que es agua. Tengo que ver primero cuál de las dos tiene mayor cantidad de temperatura. Ya yo sé que la que tenga más temperatura, esa es la que va a perder calor. Se transfiere el calor de la de más temperatura a menor temperatura. Si yo tengo el hierro, tengo masa del hierro. Si tengo el hierro, tengo calor específico del hierro. Tengo que saber la temperatura inicial del hierro. Si tengo agua, tengo la masa del agua. Si tengo el agua, tengo el calor específico del agua. Y aquí tengo también la temperatura. Si yo pongo en contacto estos dos, obvio, el agua tiene una temperatura inicial. El hierro tiene una temperatura inicial. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Yo los voy a poner en contacto, este va a llegar a una temperatura y este también va a llegar a una temperatura en lo que se llama equilibrio térmico. Las dos temperaturas finales han de ser las mismas. Y si yo quiero averiguar el calor específico, yo sé el calor específico de este. Míralo aquí, calor específico del agua por masa del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 1. Si aquí yo tengo 200 mililitros de agua, es lo mismo que hablar que 200 gramos de agua, porque el calor específico, porque la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. 1 mililitro es igual a 1 gramo. Entonces tengo el calor específico, una caloría. Tengo, míralo aquí, calor específico del agua, una caloría gramos por grado Celsius. La masa del agua que la saco de la densidad. Tengo la temperatura inicial. Luego tengo el calor específico de la barrita de hierro que no la sé. La masa del hierro sí la puedo determinar a través de la balanza. Tengo la temperatura inicial del hierro. Los pongo en contacto. Meto el pedacito de hierro aquí en este. Inmediatamente va a llegar a un equilibrio térmico. Ese equilibrio térmico es la temperatura final. La ubico acá. Solo me faltaría despejar calor específico de la barrita de hierro. Y ahí voy a encontrar ese dato muy cercano a la realidad. Es obvio que el calor específico del hierro ya está tabulado en tablas, entonces tú puedes hallar el porcentaje de error, ¿cierto? Vamos a continuar. Entonces, un calorímetro es un recipiente adiabático donde no hay pérdida de calor. La idea es que el calor se mantenga aquí para que los datos sean bastante precisos. Aquí tengo una barrita para que la temperatura del agua sea homogénea. Tengo un termómetro para medir la temperatura. Y tengo un recipiente que es de un material específico. En ocasiones, usted dirá, sí, pero yo si yo agrego agua fría aquí, si esto es metal, esto va a absorber. Bueno, en ocasiones también se tiene en cuenta el material del calorímetro, ¿no? Aquí también podemos utilizar unos calorímetros a presión constante o a volumen constante cuando estaríamos hablando de soluciones acuosas, un termo o de pronto un vaso de estos de icopor. De temperatura ambiente se toma 25 grados. En la tapa tiene dos orificios, uno para el termómetro y otro para el agitador. ¿Por qué el agitador? Eso es para que la temperatura sea homogénea en toda la masa líquida.
El calorímetro sirve para identificar sustancias puras mediante la determinación de su calor específico. Nosotros habíamos dicho que el calor específico es una propiedad intensiva y es específica. Exactamente. Es una propiedad física que identifica una sustancia. Como el Para punto tal de fin, entonces se ebullición. introduce la sustancia desconocida, en este caso una barrita de hierro, previamente en contacto y en equilibrio térmico con agua a 100 grados centígrados, es decir, en ebullición. Al poner en contacto la barrita de hierro con el agua a temperatura ambiente del calorímetro, intercambian calor hasta lograr el equilibrio térmico. La temperatura El calor final. entregado por la barrita de hierro es igual al calor recibido por el agua del calorímetro. Entonces, Aquí lo tengo. El agua recibe y la barrita entrega. observando la figura, al llegar al equilibrio térmico se cumple que más Q1 del agua es igual a menos Q2 de la barrita de hierro. Más quiere decir que tomó calor y menos que cedió. Ahora bien, tengan en cuenta que la temperatura final tanto del agua como del hierro cuando llegan al equilibrio en el calorímetro siempre va a ser la misma. Entonces, correcto. despejando el calor específico del hierro, nos queda que todo ese término que está acompañando el calor específico del hierro, es decir, M2 por T final menos T inicial 2, está multiplicando al calor específico del hierro. Por lo tanto, pasa al otro lado. Despejamos. Y nos queda la ecuación que nos va a permitir determinar el calor específico del hierro. Veamos esto en acción. Acá yo tengo la simulación de una experiencia con un calorímetro, es un simulador. Ya ustedes trabajaron con simuladores, vieron que tienen un gran potencial para poder generar mucho Eso es lo que autoaprendizaje. vamos a desarrollar En ahora este caso, nosotros. en el simulador, yo tomé como ejemplo el hierro, una masa de 120 con una temperatura de 100 grados, lo sumerjo en 40 gramos de agua a 25 grados. Va subiendo la temperatura y va a llegar a un punto en que Se mantiene llegue constante. al equilibrio térmico, Exacto. donde el calor del hierro que entrega el agua es Ahí igual está. al calor que recibe el agua. Entonces En la este caso, temperatura me dio es 67. 67,85. Correcto. Entonces, Esa es la dando por temperatura de la sentado la barrita. experiencia, los anoto: masa de hierro 120 gramos, masa de agua 40 gramos, la temperatura inicial del hierro, que es 200 grados centígrados, la temperatura inicial del agua, que es 25 grados, y la temperatura final de los Esto es dos, porque cuando llega al temperatura equilibrio final. llega a los dos, que es 67,88 grados centígrados. ¿Cómo es el planteo y resolución? Cuando se alcanza el equilibrio térmico, se cumple que el calor recibido por el agua es igual al calor entregado por el hierro. De la El misma hierro forma, tiene más temperatura, por damos eso pierde la el ecuación calor. anterior, nos va a quedar el calor del agua sobre la masa de hierro por la temperatura final menos la temperatura inicial del hierro. Reemplazando, nos queda 0,108 calorías sobre gramos por grado centígrado. Aproximando el resultado del calor específico del hierro es de 0,11, lo que coincide con el valor de tabla. Si ustedes observan en la tabla del calor específico, tomo el hierro y dice 0,11. Obviamente, cuando uno experimenta, puede cometer algunos errores o aproximarse. Como ven, estos simuladores son muy potentes para el aprendizaje. Les permiten cambiar variables y poder experimentar. Esta simulación de experiencia la vamos a hacer en laboratorio mediante un calorímetro que vamos a construir nosotros. Vamos a utilizar aluminio, lo vamos a pesar, lo vamos a poner en agua a 100 grados centígrados y vamos a replicar la experiencia hecha con el simulador. Ok. Continuamos. Veamos. Bueno. A ver qué más tenemos acá. Este laboratorio se divide en 3 partes, es decir que para el próximo lunes usted no va a hacer laboratorio, va a hacer avances, ¿no? Tenemos aquí una manifestación de energía, me están definiendo lo que es el calor. Yo lo puedo medir a través del calorímetro a nivel del laboratorio. ¿Cuáles son las unidades? Calorías, joules. Una kilocaloría son 1000 calorías. Calor recibido por el cuerpo, positivo, calor entregado por el cuerpo, negativo, este es el que se deben a estar a mayor temperatura. El calor recibido va a ser igual al calor específico por la masa, por el delta de la temperatura. Todos los materiales transmiten calor de la misma manera. Ojo,
Todos sí, pero todos de la misma manera no. Eso depende del calor específico. Pregunto, ¿qué se calienta más rápido, la madera o el hierro? El hierro. ¿A cuál hay que, Hierro. a cuál hay que aplicarle más temperatura para que se pueda calentar? A la madera. Por eso la madera tiene mayor calor específico. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Tenemos algo, lo siguiente. Quiero llegar aquí a algo. Ah, mira los valores de calores específicos, aluminio, berilio, cadmio. Ojo, esta parte de termodinámica, termoquímica que vamos a ver es muy bacanísima porque usted lo va a asociar con algo que se llama materiales cuando llega al próximo semestre. Veamos. Mira el calor específico del agua. En joules, kilogramos, 4186 joules. En caloría, 1 caloría. A ver. Bueno, esto lo veremos después. Clases de calorímetro, como te dije ahorita, a presión constante y a volumen constante. Uno cuando estemos trabajando reacciones de combustión y otro cuando estemos trabajando reacciones en medio acuoso. Pero vamos a ver cuál es la metodología para determinar calorimetría, específicamente calor específico de un sólido. Entonces vamos a ver qué tenemos. Calorimetría, calor específico de un sólido. Aquí vamos. Calorímetro, ahí está. Habitualmente son de aluminio, de cobre. Siempre, muy bien. Agitar, mantener homogeneizada la temperatura. Hay que determinar la masa. Bueno, vamos a empezar el experimento del calor específico. El primer paso es identificar los materiales. Aquí tenemos bronce. Aquí tenemos plomo. Y aquí tenemos aluminio. Después lo que hacemos es pesar cada material. Vamos a Determinar la pesar el masa. bronce. 55 gramos. Vamos a pesar el plomo. 106 gramos. Y el último material que es el aluminio. 57 gramos. Ahora lo que hacemos es Todo se va pesar el anotando. calorímetro totalmente vacío. Ahí ven. Mira la entrada de la temperatura. Tenemos el 374 gramos. Pesan el calorímetro también. Posteriormente lo que hacemos es añadir agua al calorímetro. Es adiabático, ¿no? Tienen que determinar la masa del agua ahora. así que tranquilo. Ponemos la cantidad de agua suficiente como para que tape a los cuerpos de prueba. Y volvemos a pesar. Cuidado. Si se presenta dificultad al momento de colocar el termómetro, no forzar. Ojo, ahí pesa nuevamente, sencillamente, porque primero pesó el calorímetro vacío, luego le agregó el agua, luego ahora tiene que calorímetro vacío menos calorímetro con agua y te va a dar la masa del agua. El instrumento. Coloque abundante vaselina al contorno del termómetro y vuélvalo a intentar. Vale recalcar que no se debe forzar al termómetro. Si el instrumento se niega a entrar, pedir ayuda a uno de los asistentes. Tomar en cuenta que al momento de colocar la vaselina, la misma no debe tocar la vulva o los datos de la temperatura se alterarán. Posteriormente colocamos la tapa del calorímetro, tomando en cuenta de que la vulva del termómetro está sumergida en el agua. Lo que hacemos ahora es colocar cada uno de los cuerpos de prueba en el agua. El objetivo ahora es calentar en esta cocineta y llegar al punto de ebullición. Cuando llegue el punto de ebullición lo que haremos es tomar la temperatura. Obviamente ellos calientan los materiales, ya les determinaron la masa. Saben el tipo de materiales, ahora miden la propiedad intensiva. Ah, no, eso es lo que van a determinar, el calor específico de cada uno de ellos. Es obvio que está en las tablas, pero lo vamos a hacer experimentalmente.
Entonces ahora van a ver la temperatura. Miércoles, pero ¿cómo le mido la temperatura? No voy a colocar el termómetro en el material. No, sino que los metemos en un frasquito con agua, que es en este caso, y vamos a llegar al punto de ebullición del agua cuando esté hirviendo. Si empieza a hervir, por obvias razones, todos los materiales que están ahí deben de tener la misma temperatura en la cual está hirviendo el agua. Es decir, que la temperatura inicial de los 3 materiales sería 100 grados. Como usaremos una cuchareta para trasladar los objetos de prueba, la temperatura de la cuchareta debe ser la misma que los cuerpos, para que no exista pérdida de calor. Por lo tanto, lo que calentaremos serán los cuerpos de prueba y la cuchareta. Precaución. Tener cuidado de que la distancia entre la cocineta y el calorímetro sea prudencial debido a que la cocineta emana calor por radiación y nuestro calorímetro podría verse afectado por el mismo. Aquí se puede observar que el agua ya está en ebullición, por lo tanto, se toma cuerpo de prueba y se lo pasa el calorímetro. Tiene 100 grados. Vamos a ver. Lo cerramos rápidamente. Y usamos el agitador. Esperamos un momento y medimos la temperatura a la que se encuentra el sistema. Luego extraemos el cuerpo de prueba en estudio. Y volvemos a cerrar el calorímetro. Posteriormente repetir el mismo procedimiento con el bronce. Además, tener cuidado de que quede restos de agua, en el momento de introducir y retirar los cuerpos de prueba, de la estufa y calorímetro. Claro, No olvidar cerrar bien la tapa del calorímetro y usar el agitador para acelerar el proceso de transferencia de calor. Hay que tener en cuenta algo, que había que hacerlo como un poquitico separado para la diferencia en cuanto a la parte de temperatura. Por acá tengo, permítame un segundo. Aquí tengo este. Determinación del calor específico de un sólido. Objetivo: determinar el calor específico de cuerpos sólidos y comprobar que depende de la naturaleza de estos. Introducimos 200 gramos de agua, M mayúscula, a temperatura ambiente T sub A. Serían 25 grados. Es la temperatura 1. De todos modos, me imagino, la irá a medir o va a empezar a calentar. O para determinar la temperatura en la cual va a ser el inicio del sólido. Calentamos a ebullición los cilindros de aluminio y de hierro de masas conocidas M minúscula. Ok, eso es para determinar la temperatura inicial de ellos, que sería 100 cuando lleguen al punto de ebullición. Con ayuda del hilo introducimos el cilindro caliente T sub 1 en el calorímetro. Agitamos y anotamos la máxima temperatura alcanzada T sub E. Ahí debe haber agua. Se aconseja repetir el experimento varias veces y calcular el valor promedio. La masa del agua, ya debieron haber tomado la temperatura inicial del agua para llegar a la temperatura de equilibrio final, que es ahí 30 y pico. Veamos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, vamos a ver esta transferencia de energía bastante interesante. Ok, confírmeme que estamos ahí. Bien, vamos
Vamos a Sí, ver. profe. Perfecto. Aquí tenemos el hierro, ladrillo. ¿Cuál de los dos tendrá mayor calor específico? El hierro. ¿Qué digo? El ladrillo. El ladrillo necesita más temperatura para elevar un grado por kilogramo. Vamos a ver símbolos de energía. Observa esto. Ahí se nota por la cantidad de calor específico. Vamos a ver. Vamos a señalar aquí. Mire el agua. Vamos a ver aquí. Ahí está. Aquí nosotros tenemos la relación de la cantidad de energía que puede soportar dependiendo del tipo de material que nosotros vayamos a encontrar, que sería determinado como el calor específico. Si vemos esto, transferencia de energía, veamos símbolos, formas de energía mecánica, eléctrica, térmica, lumínica. Mira las energías, verde, química. Dígame, Carlos, a ver que me salí, ahí está. No, profe, la estoy sin querer queriendo. La energía química pasa a energía mecánica. De energía mecánica pasa a energía eléctrica a través de un generador y de la energía eléctrica inmediatamente se incrementa la temperatura. Ahí está. Vamos a cambiar. Aquí lo tengo. Energía mecánica pasa a energía eléctrica y ahí nosotros empezaríamos a un tipo de generación. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo puedo captar yo aquí este tipo de energía? Esto no me sirve, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Panel. Calefacción. Cambiemos. Lumínica. Ahí está. Transferencia de energía. Primera ley de termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahí la estoy observando claramente. ¿Qué tendría que colocar yo aquí para que pueda darse la transferencia? ¿Qué piensa usted, ingeniero? El molino. Energía mecánica, inmediatamente transfiere en energía eléctrica. Ahí está. Muy bien. Eso necesitamos sacar una conclusión de esa parte ahí. Y ahora sí, llegamos a lo del informe. Todas estas son actividades, mira. Esto es teoría, ahora vienen las actividades, que es un calorímetro. Un estudiante tiene hierro caliente y lo agrega en agua y lo agrega que contiene agua fría, lo agrega en un recipiente. Aquí, falta aquí. En un recipiente que contiene agua fría. Explica lo sucedido. Aquí estaríamos hablando de la transferencia de energía de alta a baja temperatura. Y tenemos lo del etanol y el agua, el calor específico. Bien. Ojo. Tenemos
calor específico de un material, calor de neutralización y calor de combustión. Lo primero que vamos a hacer es el laboratorio virtual de calor específico. Va a ser una sola introducción, unos solos objetivos, y haga primero materiales y métodos, laboratorio, calor específico. Listo. Vamos a verlo aquí. Laboratorio de calor específico. Esto tiene materiales, esto retiene resultados y esto tiene conclusión. Combustión no lo va a hacer todavía, ni neutralización. Confírmeme que está viendo ahí el simulador. Sí, lo estamos viendo. Dale, tenemos varios materiales: hierro, cobre, grafito, aluminio. ¿Qué le va a determinar la masa que usted desee? 40. Mira lo mismo. Masa, ya tengo la masa. Tengo el calor específico, lo voy a hallar. Voy a agregarlo aquí en agua hirviendo. Obviamente, esto me va a dar un tiempo. Cuando se detenga el reloj, es porque esto ya alcanzó 100 grados. La temperatura inicial de él es 100 grados. Tengo la masa, tengo la temperatura inicial. Me falta el calor específico, que es lo que voy a hallar. Tengo agua. Mira el agua. ¿Qué cantidad de agua tengo yo aquí en gramos? ¿Qué cantidad de agua tengo? 200 gramos. 200 gramos. Tengo la temperatura inicial del agua, 20. Tengo el calor específico del agua. Sí lo tengo. Una caloría, grados Celsius. Ah, voy a hallar esto. Entonces ya yo sé. Q igual a menos Q. Según este ejercicio, ¿quién es el que pierde calor y quién es el que gana calor? Pierde calor el hierro y gana calor el Claro, agua. porque inicialmente estaría 100. Temperatura inicial 100. Temperatura inicial del agua 20. Voy a iniciar. Inicio. Ya escogí 40. Ahí se está calentando hasta llegar a 100. Mira el reloj. A esperar a que de pronto alcance esa máxima temperatura en 100. Aquí le llamamos el equilibrio térmico. ¿Cuánto van? Ahí ya va a 100. Lo introduzco. Pilla la temperatura final. 22,6. Temperatura inicial 100. Temperatura final 22,6. Temperatura inicial creo que eran 20. Temperatura final 22,6. Masa del agua 200. Masa del grafito 40. Voy a averiguar el calor específico, despejo la fórmula de la ecuación y hallo el calor específico del cobre, del hierro, del oro, del berilio y del aluminio. Y luego hago ahí porcentaje de error va a ser igual a teórico menos experimental sobre teórico multiplicado por 100, siempre tratando de hallar el valor absoluto. Determina el calor específico de ello y propongo y realice una investigación para demostrar que el calor específico es independiente de la masa del metal, es decir, que esto es intensivo. ¿Qué vas a hacer? Utilice varias masas. Masa, por ejemplo, del oro. ¿Ya? Te viene, trabaja el oro, utiliza masa 40, de otra utiliza masa 80 y otra utiliza masa 70. Y te vas a dar cuenta que el calor específico va a ser independiente de toda esta situación que nosotros tenemos. ¿Pregunta al respecto? ¿Pregunta? ¿Preguntas? ¿Puedo utilizar el cobre? La misma. 30. Inicio. Espero. Ahí está. Perfecto. Levante el brazo. Usted hace su tablita. Va tirando las masas respectivas. Va tirando los calores específicos obtenidos, de desarrollar las operaciones matemáticas. Y eso es lo que tendría que desarrollar para el próximo lunes. Ir empezando a redactar. No me tienes que
entregar. William, ese día usted viene, William, llevamos esto. La introducción hicimos una sola introducción porque son 3 laboratorios y esa introducción es de pura calorimetría porque hay calor de combustión, calor específico y calor de neutralización. Profe, disculpe, Dígame, en Nasiris. esa última actividad, Esta. para los sólidos, sí, para cada sólido entonces le vamos a, por ejemplo, al hierro le puedo poner 40 gramos, ¿cierto? Sí, claro. Y en cada uno un gramo es distinto. Exacto. Ahí está. Muy bien. Ahí tu grupo Y eso se va a organizar en una tabla, ¿sí? Exactamente. Ya te darás cuenta que tú puedes ir colocando masa, hierro, 40. Cobre, tanto. Temperatura inicial, todas llegan a 100. Temperatura final del equilibrio térmico, masa del agua, temperatura inicial del agua, calor específico del agua. Si te das cuenta que es importante organizar en tablas. Si organizamos en tablas, todo va a ser bastante fácil. ¿Preguntas? Perfecto. Nasiris, por aquí te vi. Colpa. Colpa no está. Nada. Sí, profe. Así estás, ok. De Laos Martínez. Presente, profe. Gil. Sí, profe. Moreno. Presente. Leslie hoy ha tenido problemas. Riera. Cianci. Presente. De Moya. Presente. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta con referencia a esta situación? ¿Preguntas? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Dejamos por hoy. De inmediato voy a montar esta cuestión en el Zigbee y nos veríamos para la próxima, ingenieros. Que tengan muy buenas noches y Dios los bendiga. Se les quiere un montón. Buenas noches, profe. Bueno, hasta luego, mijo. Tengan muy buenas noches. Gracias, profe. Ok, bendiciones. Bueno.